Buenos días. ¿Cómo están ustedes hoy? Esto ha sido un año de locos. ¿Cuándo ustedes sabían eso? 2020. Pensemos en el 2020. Ha sido tan loco. Al principio del año comenzaron los artículos de residenciamiento contra el presidente. Y luego de eso las cosas empezaron a desarrollarse. ¿Y cuántas cosas han estado ocurriendo? Es irreal. Y aún los optimistas dicen, las cosas se van a mejorar. Y los pesimistas dicen, oh, que se acabe este año y que empiece el 2021. Yo le voy a decir, como pastor de jóvenes, llevo muchos años ya trabajando con los jóvenes y pienso en los corazones de esos jóvenes, sus mentes, en el medio de todas estas depresiones, ansiedades, aún tendencias suicidas. Mientras miramos a la cultura presente, las cosas se están poniendo malas. No se puede poner peor, pensamos. Piensa en esto. ¿Se van a poner las cosas peor? ¿Cuándo se van a mejorar? Para nosotros, por ejemplo, en mi casa, en medio de todo esto, yo he estado trabajando en mi casa, trabajando constantemente y arreglando cosas en mi casa y poniendo mi casa al día y dedicándole tiempo a mi casa. Pero en medio de la cultura que se está volviendo loca, no solamente tenemos una cultura de locos, sino que distintas voces nos están diciendo hacia qué dirección tomar. Tenemos mentalidades de un lado o de otro. Los que están de un lado no pueden escuchar la opinión del otro lado y se ha vuelto algo tan dividido, donde unos a otros tienen opiniones tan diferentes y cada uno piensa tener la respuesta. Y la realidad es que hemos llenado nuestra cultura de falsos profetas. La cultura nos está diciendo quién deberíamos ser. Aún personas que ni siquiera conocen a Jesús nos hablan de Jesús como si lo conocieran, ya sea de un lado o del otro lado. Lo que estamos viendo es que vivimos una de las épocas donde nuestro país está experimentando una de las divisiones más fuertes. Recibí una carta recientemente de un líder dirigido a distintos pastores diciéndonos que la iglesia está experimentando un tiempo de división jamás experimentado en la historia. La iglesia jamás ha experimentado un tiempo de mayor división como el que estamos viviendo ahora. Yo creo que en medio de todo esto, estas divisiones no están producidas por Jesús ni por el Espíritu Santo, sino por falsos profetas, fuerzas demoníacas que se están infiltrando dentro de la iglesia. Y en lugar de confrontarlas con la palabra, en oración y en ayuno y delante del Señor, lo que estamos haciendo es, estamos escuchando esas voces y dejándonos llevar por cómo suena o cómo se siente escuchar esas diferentes mentiras. Y hay como una batalla dentro de nosotros por las opiniones. Y el núcleo de lo que ocurre es que viene de mentes depravadas, quebrantadas. En Primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 6, vamos a trabajar este pasaje. Queremos hablar unas cosas que son bastante fuertes y queremos estremecer sus vidas y que ustedes entiendan que vivimos en un tiempo de guerra espiritual. Y tenemos que tomar esta guerra espiritual en serio. Y porque no tomamos eso en serio, el enemigo toma ventaja de invadir nuestra mente y nuestros corazones de pensamientos y opiniones.
Y por eso es que los pastores y los ancianos estamos de acuerdo de que más que nunca tenemos que estar de acuerdo con la voz del Espíritu Santo. Por eso es que en el primer domingo de agosto vamos a comenzar una nueva serie en guerra espiritual. Nos estamos preparando para que Dios trabaje a través de nosotros. Cuando hablamos de guerra espiritual en medio de la iglesia, el enemigo no está contento con eso. Empieza a atacar el liderazgo, empieza a atacar la iglesia, empieza a atacar los miembros y empieza a ocurrir división. Así que comenzando mañana, tenemos un equipo de más de 100 personas que van a estar orando por un mes entero, preparándonos a la iglesia y al liderazgo espiritualmente para ir a la guerra. Quiero que piensen esto por un momento. Queremos ver el reino de Dios vencer el reino del enemigo. Si ustedes quieren unirse a ese equipo de 100 personas, llamen o escríbanos a livecharlotte.com y únanse en oración en esa guerra espiritual. Únase a nosotros orando por nuestro equipo de liderazgo, por nuestros pastores. Escríbanos en livecharlotte.com y únase a ese grupo de guerreros de oración. Señor, te damos gracias por quien tú eres. Tú eres Rey. Tú eres un Dios que ha vencido. Te pedimos que mientras venimos en tu palabra, tu Santo Espíritu nos muestre, que tú seas el que hables a nuestros corazones, que tu palabra cambie los corazones, que tú abras nuestros ojos para que podamos ver la guerra que está por delante y cómo vencerla. Te amamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. En 1 de Juan, capítulo 4, voy a leer el versículo 1 al 6 y voy a hablar acerca de los primeros 3 versículos y los últimos 3 versículos juntos. Vamos a hacerlo como chiasm, que fue. Vamos a ver este pasaje como una manera como un sándwich, como en 3 partes. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y ahí mismo en el versículo 1, Juan está estableciendo el tono. Juan es uno de los más elocuentes escritores. Él utiliza elementos de poesía y elementos literarios. Y van a ver mucho eso aquí. Desde el mismo principio. Dice, amados. Amados, en el griego dice agapitos. Habla de este amor mutuo en el cuerpo de Cristo. Es un término que nosotros utilizamos. Hey, hermano, hermana.
Se sobreentiende que tú y yo conocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque el amor de Cristo Jesús es en nosotros y ahora compartimos ese amor mutuo. Así que Él establece la tónica aquí acerca de nosotros. Como una familia de creyentes, nosotros tenemos un problema. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Para que podamos probar los espíritus, tenemos que asumir que está el espíritu de Dios y hay espíritu de oposición. Y ahí tenemos que entender que estamos en un mundo físico, pero somos seres espirituales. Vivimos en un mundo físico, pero hay una guerra espiritual llevándote a cabo. Así que el espíritu de oposición del enemigo quiere robar de lo que es el espíritu de Dios. Y no es que ellos vengan a la puerta diciendo queremos devorarte, sino es algo muy lento y paulatino que ocurre, esas tretas del enemigo. Cuando yo me estaba criando, tenía este libro que estuvo muchos años en mi habitación. Y cuando lo recogí, lo empecé a leer. Esto es un libro de historias cortas, yo puedo hacerlo. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Yo recogí este libro de las fábulas de Esopo, que fue escrito cientos de años antes de Cristo. Son colección de fábulas cortas con unas lecciones morales. Y hay una de las fábulas que habla acerca de el lobo vestido de oveja. Y habla acerca del pastor que estaba cuidando de las ovejas, pero entonces el lobo estaba rondando alrededor. Y mientras el lobo estaba caminando alrededor de donde estaban las ovejas, encuentra la piel de una de las ovejas. Y lo que el lobo hizo fue, se puso la piel de la oveja y se hizo pasar por la oveja y empezó a caminar. Y entonces él estuvo entre las ovejas y entonces él agarró una oveja, la mató y se la comió. En las escrituras, los lobos son los falsos profetas. Ellos no vienen a tu vida diciéndote, esta es esa mentira, asumiendo que tú la vas a creer. Ellos empiezan llamando a tus emociones y a tu corazón. ¿Cómo se siente esta manera de pensar? Y podemos ver este cambio de moralidad que poco a poco ha sido gradualmente cambiando la cultura. Y entonces nos convence, esto debe estar bien. Y el enemigo, eso es lo que utiliza. Hablamos de cultura, pero no estamos hablando de la cultura en los Estados Unidos de América. Estamos hablando de la cultura de la iglesia, porque está hablando de amados, agapitos, amados, hermanos. Es la manera gradualmente en que el lobo viene dentro de la iglesia a establecer y a cambiar la cultura de la iglesia. Ahora bien, mi meta no es decirles a ustedes quiénes son aquellos falsos profetas o decirles cómo ustedes tienen que creer. Yo creo que eso es la obra del Espíritu Santo en la palabra. Pero les voy a decir, mientras yo he estado estudiando la Escritura y he estado delante del Señor, me he dado cuenta de que hay falsos profetas aún dentro de la vida de Justin. Y me pongo a pensar, estas cosas están bien, pero entonces a través de los años me doy cuenta de pequeñas mentiras que han estado invadiendo mi corazón. Una de las cosas que yo he visto en la iglesia de los Estados Unidos es la prioridad que se le ha dado a la ciudadanía americana sobre la ciudadanía en los cielos. Pensemos en eso por un minuto.
Estos falsos profetas han venido diciendo, esto es más importante. He visto cómo hemos distorsionado las escrituras, llegando a pensar que la autoridad de las escrituras descansa sobre tu decisión acerca de qué es la palabra de Dios, qué es lo inspirado y qué es lo que no es inspirado. Entonces te llega a decidir, este grupo de creencias y valores es lo correcto. Y con el tiempo me he dado cuenta que yo fui atrapado en ese sistema de creencia. Veamos aquí en el versículo 2, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y en la última parte del versículo 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ustedes dirán, oh, este es el fin del mundo. Piensen en esto, Juan lo estaba anunciando el fin del mundo también. Pero lo que ocurre es que él está confrontando una filosofía que se estaba infiltrando en la iglesia. Cuando usted comienza a leer las escrituras, tenemos que recordar que esto ha sido escrito para nosotros. Pero el problema es que en el momento en que el texto fue escrito, el texto no estaba escrito en el contexto de nosotros o en el tiempo y la cultura de nosotros. Y lo que ocurre es que si no comprendemos ese contexto, podemos perdernos la esencia de lo que está queriendo decir. Y lo que Juan estaba dirigiendo aquí a la iglesia era una filosofía que se estaba infiltrando, llamaba el docetismo. El docetismo es una forma de gnosticismo que dice que Dios es tan divino que no podía volverse humano, tomar forma humana. Así que Jesús no era un ser físico, sino un fantasma. Así que cuando Él murió y Él resucitó, eso fue una ilusión. Y eso, la iglesia en esa época se metió tanto en la filosofía y empezó a adoptar esas filosofías como una verdad. Y entonces, la manera de ellos pensar había tomado precedentes sobre lo que decían las escrituras. Y eso se volvió una filosofía personal. Y esto llevó al sistema de creencia conocido como gnosticismo, que dice que el conocimiento es divino y que como el conocimiento divino, tú puedes volverte un ser divino. Y esto es lo que está diciendo aquí, que aunque está hablando de otra cultura, el principio y las tendencias que ocurrieran entonces aplican hoy día. Hemos aceptado estos pensamientos de falsos profetas y los hemos aceptado. Y hemos dejado que se metan en la iglesia. Si vamos a ser el reino de sacerdotes, conozcamos a Dios, lo que Él dice, lo que es su verdad. Y cuando venga un espíritu falso, nosotros lo rechacemos. No porque yo piense que es correcto, porque el pastor me lo dice o porque lo hemos oído, es porque lo hemos visto en las escrituras. Dice en el versículo 4, hijitos. Y cuando hablamos de hijitos, habla de la palabra en griego teknion. ¿Recuerdan agapitos que hablaba de tenemos un problema? Ahora está transicionando a teknion como maestro. Aquí hay algo que tú tienes que hacer. Tú tienes que hacerte cargo. Así como el rabino le enseñaba a sus discípulos.
Juan se está dirigiendo aquí, enseñándole a la iglesia, hijitos, teknion. Se está transicionando de aquello que dice, tenemos un problema, a tenemos que hacer algo. Dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios no oye, nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el amor. Vamos a prestar atención aquí. Lo que dice es, si tú eres un creyente y eres un discípulo, lo que Juan está diciéndonos aquí, que aplica a nosotros, aquí hay un llamado. Escucha, creyente, tú le perteneces a Dios y mejor es que no te olvides. Tú no eres de este mundo, tú le perteneces a Dios. Y te voy a decir lo que eso significa, que Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne, vivió una vida perfecta. Él tomó todo el pecado sobre sí mismo. Él murió en la cruz. Él pagó la deuda tuya y la mía en sustitución. Y al tercer día Él resucitó, se levantó de entre los muertos para que nosotros tuviéramos una relación correcta con Dios. Y si tú eres un creyente y has sido adoptado por Dios, tú no eres de este mundo. Tú has sido adoptado por Dios y le perteneces a Dios. Escucha, creyente, tú le perteneces a Dios, no de este mundo. Y esto es lo que ocurre. Tenemos que prestar atención, porque si tú eres de Dios, pero estamos escuchando a la gente del mundo, los falsos profetas lo que quieren hacer es apartarnos de Dios. Van a querer que nosotros nos olvidemos que Él es un buen rey, un buen padre, un buen pastor. Él quiere que nos olvidemos de todo eso. Pero Dios es quien estableció la verdad y los estándares. Y el enemigo quiere que nos olvidemos de todo eso. Quiere que nosotros seamos como el hijo pródigo. Dame mi bendición y yo voy a hacer mi propia cosa. Y ahí nos empezamos a dar cuenta. Oh, estos falsos profetas son buenos. Y pasa el tiempo. Y nosotros como creyentes, incluyéndome a mí, queremos las bendiciones de Dios sin obedecer lo que Él nos está diciendo. Queremos la mano de Dios y la presencia de Dios. Queremos las bendiciones de Dios sin la santidad. Así que escogemos, y recuerda que en el hijo pródigo Él se fue. Y Él gastó toda su herencia. Lo interesante es que tan pronto Él regresó, su padre le recibió. Y si ustedes han pasado tiempo confiando su vida a un falso profeta y ustedes se encuentran que ustedes necesitan, que han sido engañados y pueden regresar a Dios y Dios les va a recibir. Y desde entonces entendamos que Dios tiene una expectativa para nosotros. Pero al mismo tiempo Él ha sido bueno para nosotros. Continúa diciendo, ellos no son del mundo. Ellos hablan por el mundo. Hay una filosofía que es bastante engañante y que dice, así es como yo me siento, por lo tanto debe ser verdad. Si yo no acepto esta manera de vivir, entonces yo voy a odiar a esta persona. Es muy fácil caer en ese tipo de pensamiento. Y la cultura tiene esta manera de presionarnos y de triturar todo pensamiento, diciéndote, tú tienes que ir tras tus sentimientos y tus sentimientos te lo dictan, debe ser correcto. Y esa cultura está diseñada para rechazar todo lo que dice la Escritura.
Y eso no es saludable. Esto es lo que dice. Somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. No tenemos a los profetas del Antiguo Testamento diciéndonos cómo tenemos que regresar nuestros corazones hacia Dios. Pero sí tenemos las Escrituras, que es más accesible hoy más que nunca. Y tristemente, aún la Biblia siendo accesible a nosotros, la iglesia en los Estados Unidos ha demostrado ser analfabeta bíblicamente. El desconocimiento bíblico. No conocemos al Dios que decimos conocer. No conocemos la Biblia. Nos hemos vuelto estudiantes de la cultura cristiana en lugar de estudiantes de las Escrituras. Y cuando eso ocurre, los falsos profetas vienen engañándonos y apartándonos. Yo veo videos de YouTube de celebridades cristianas diciendo, ya yo no creo en esto. Ellos siguen la narrativa de la cultura. La jornada entre un punto y el otro es una bien lenta y paulatina, apartándose de las Escrituras, de la comunión de la iglesia, de rendición de cuentas a Dios, del adorar a Dios. Y mientras más nos apartamos de eso, más fácil le es a los falsos profetas y a los falsos espíritus engañarnos diciendo, esto no suena bien. Y nos lleva a Génesis 3, diciendo que Dios os dijo, y la mayoría de los engaños comienzan con eso, con pregunta. ¿Eso te suena bien? Tenemos que entender que hay un espíritu de verdad que viene de Dios. Y hay un espíritu de error que viene del mundo, que viene de la simiente del enemigo. Y cuando esa simiente crece, nos aparta totalmente de la verdad de Dios. Y las Escrituras nos hablan de un contraste entre el falso profeta y el verdadero profeta. El verdadero profeta nos lleva hacia Dios, nos quiere alinear con Dios, que regresemos al carácter de Dios. Esto es lo que Dios les ha llamado. Pero el falso profeta, su meta es decirte, ahí no es donde deberías estar. Ustedes, la mayoría de las veces si implica eso, que usted tiene que confiar en la lógica del hombre, o en esto otro, todo opuesto a Dios. Y por eso que dice que hay un espíritu de verdad y un espíritu de error. Tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios. Y aquí vemos el énfasis en las Escrituras. Dice, hijitos, ustedes son de Dios y ustedes han vencido. ¿Cómo vencemos a los lobos? Recuerdan el principio de la fábula de Esopo, pero hay un final. Al final, el pastor tenía hambre y quería comerse una oveja. Pero entonces agarra un cuchillo. Dice, voy a salir a buscar qué puedo comer. Pero lo primero que agarra es el lobo. Y mató al lobo. A través de las narrativas del Antiguo Testamento, Dios aborrecía a los falsos profetas siempre. 3 pensamientos que quiero que mantengan. Reconocemos los lobos conociendo lo que significa ser una oveja. Este pasaje fue escrito para la iglesia
Y dice que los creyentes siguen a Jesús. Mateo 7, versículos 15 al 20 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así, por sus frutos los conoceréis. Ustedes pueden conocer un falso profeta por el fruto contra la palabra. ¿Cuál es la evidencia de la vida de esta persona que te habla a ti, que realmente conoce a Jesús? Yo veo videos de YouTube y gente que pone videos en YouTube y gente que dice ser cristianos, pero no tiene la actitud de un creyente, sino de un arrogante. Tenemos que probar. La verdad es que eso no está en el corazón de Dios. Eso no es un real profeta. Es un falso profeta. Tenemos que probar. Tenemos que resistir a los lobos conociendo la voz del pastor. Escuchen. Tenemos que estar en la palabra. Vencemos el enemigo permaneciendo en la palabra. Recuerda que cuando el enemigo tentó a Jesús, el enemigo citaba la palabra, pero Jesús conocía la palabra porque Él es la palabra y Él pudo resistir el enemigo. Y el enemigo va a venir a engañarte. La única manera que tú te puedes defender a ti mismo es conociendo lo que está aquí. La realidad es que esta generación presente es una de las generaciones más analfabetas bíblicamente porque no conocen lo que está en las Escrituras. Juan 10, 27 al 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Queremos enfatizar esto. Vencemos a los lobos descansando en el pastor. Dios siempre nos dice que probemos, discernamos los falsos profetas. Jeremías 17, de 5 al 8 dice, en un lenguaje comparativo, dice, versículo 5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Piensen esto. Versículo 5 al 7. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Confiar en el hombre siempre será tóxico, porque el hombre, aun cuando hemos sido santificados, ha sido corrompido por el pecado. Pero confiar en Dios es la clave. Siempre será para vida. Vas a encontrar descanso en vencer a los lobos cuando descansamos en el pastor. La pregunta es, ¿qué clase de seguidor de Cristo serías tú? ¿Qué clase de iglesia seremos? ¿Confiaremos en Dios como nuestro Rey? ¿O escucharemos las mentiras y pondremos nuestra esperanza en otras cosas? ¿Seremos personas de la palabra? ¿O seremos personas
del mundo. ¿Seremos un pueblo de las Escrituras o seremos un pueblo del mundo? No pueden ser los dos a la vez. Si no decides, el mundo va a decidir por nosotros. Toma tiempo. No esperes volverte un experto en la Biblia de la noche a la mañana. El leer, estudiar, el discipulado, el tiempo en oración. Mientras más permanezcas en la palabra, mayor impartición de vida y más firme en la roca estarás. Hola, qué bueno que estás con nosotros. Mantente conectado a Comunión de Vida siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope y las diferentes plataformas de podcast. Sintoniza nuestras emisiones en vivo domingos a las 9:08 Centro, miércoles a las 7:06 Centro y el último sábado del mes a las 7:06 Centro. Suscríbete a nuestros blogs y podcasts semanales de En la Palabra y Conociendo al Dios que adoramos. Y si te gustó este video o este audio, compártalo, échalo para adelante, retuitéalo con tus familiares y amigos.